Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, ¿qué tal están? Espero que bien, como siempre del otro lado. Saludo a todas nuestras delegaciones en Andalucía de PTV, como cada semana en este programa Ausentes, un programa dedicado a las personas desaparecidas sin causa aparente, a sus familias y a temas que estén relacionados también con la causa. Por supuesto, como cada semana les invitamos a que comenten este programa y lo hagan en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Que lo hagan además, como no podía ser de otra forma, pues animando a las familias, apoyándoles, difundiendo también alertas que ustedes quieran o sencillamente también compartiendo. Y si ustedes, que esto es muy importante, quieren llamarnos en directo, quieren participar en el programa y comentar lo que estamos hablando o abordando, 951 15 0010 o 951 15 0011. Los teléfonos del programa para entrar en directo, 951 15 0010 o el mismo número acabado en 11. Seguro que en breve también lo van a ver en pantalla. Pero hay una línea de WhatsApp y la recuerdo cada semana. Esta casa pone a su servicio una línea de WhatsApp exclusiva para las personas que puedan tener una pista sobre los casos que hablamos en Ausentes, puedan aportar algo o sencillamente tengan un caso cercano al que quieran darle difusión. Esa línea de WhatsApp exclusiva para ello es el 744 600 713, 744 600 713. Creo que tenemos también el rótulo, no sé si lo veremos ahora en un momento, pero si no, se lo recuerdo yo, 744 600 713. Esa línea de WhatsApp que no es para entrar en directo, sino para que puedan ustedes aportar lo que deseen también en nuestro programa de hoy. Fíjense, vamos a comenzar el programa de hoy, ya que ayer se conmemoraba el Día Internacional de los Niños y Niñas Desaparecidos y Desaparecidas. Queremos hablar de esos menores que son captados por sectas o por personas individuales a través de las redes sociales. Hay muchos casos de los que podríamos hablar. Hay uno que se nos viene a todos a la mente, es el caso de Patricia Aguilar, la menor de Elche, que fue captada por una secta y fue llevada hasta Perú. Hoy vamos a hablar con su padre, vamos a hablar también con Vanessa Lozano, periodista que escribió el libro que cuenta toda esa historia en primera persona, Hágase tu voluntad, de Patricia Aguilar. Y vamos a contar en el plató con una profesional, perito TIC, del peritaje también del tema TIC, para que ustedes lo entiendan también, pues esas pruebas, ¿verdad?, que están en las redes o que están en internet y que queremos demostrar, pues para ello trabaja también ella desde su empresa y, como no, también experta en redes sociales, que es Ainhoa Celaya, a la que le voy a dar las buenas tardes. Ainhoa, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Yo quiero, Ainhoa, lo primero, antes de adentrarnos en el caso de Patricia, que nos va a ser muy orientativo, preguntar algo que es una realidad, ¿no? ¿Realmente se da este funcionamiento por parte de algunas sectas y de algunas personas individuales de usar lo que usan los jóvenes, ¿verdad?, para llegar a ellos? Hay un peligro también, aunque hay mucho positivo, pero hay un peligro en las redes sociales, ¿no? Bueno, claro, hay un peligro en las redes sociales las redes sociales son peligrosas, es que el mundo es peligroso y las redes sociales no son más que un reflejo del mundo real, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos parece que estamos detrás de una pantalla y que todo ese mundo, con todo lo que conlleva, como que no existe. Y sí que, claro que existe. No se trata de crear un alarmismo social, pero sí es cierto que hay que mantener ciertas precauciones. También es muy importante resaltar, al fin y al cabo, las redes sociales, y en esto hablo sobre un documental que recomiendo muchísimo, que se llama El dilema de las redes sociales. Es un documental realizado por antiguos trabajadores de estas redes, de Facebook, Twitter, etcétera, y comentan que al final las redes no dejan de ser negocios. Entonces, el funcionamiento de estas redes, su finalidad es que las personas estén continuamente conectadas para poder mostrarle más anuncios y para que al final compre, que son los que pagan los anuncios las empresas, ¿no? Claro. Entonces, esto está al final controlado por inteligencias artificiales ya monstruosas que han escapado al control de las personas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que a veces estos sistemas le dan a cada persona lo que creen que le va mejor o lo que creen que quiere ver, al final lo que le hace estar más enganchado a estas redes, ¿vale? Más allá de ética, moral o posibles peligros. Siempre hay filtros y hay medidas, pero
como tú bien dices, a veces estas personas o estas organizaciones captan de manera muy sutil y muy poco a poco. Hay que decir que, bueno, tenemos imágenes que vamos a ver como recursos de una campaña de UNICEF que a mí me parece bastante buena sobre los menores y las redes sociales. Ahí no hay forma de prevenirlo, ¿no? Hay herramientas para los padres y madres que nos puedan estar viendo, Ainhoa. O por lo menos de intentar prevenirlo, hay cosas que se pueden escapar, ¿no? Lo sabrá muy bien el padre de Patricia ahora cuando hable con nosotros, ¿no? Pero ¿cómo podemos ayudar? Muchas veces lo comentamos, tenemos una generación, un par de generaciones huérfanas de padres que no son nativos digitales, hijos que sí lo son, y están esos padres a veces un poco perdidos, ¿no? En cuanto que ven que sus hijos manejan toda esta tecnología mucho mejor. Existe, bueno, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, tiene una web que se llama Internet for Kids, con el for es un 4, Internet for 4 Kids, que da un montón de recursos, un montón de información para padres destinado a menores más pequeños, más grandes, adolescentes, etcétera. Ahí van a encontrar muchas herramientas, tanto de concienciación, como educarlos, cómo entrar en ese lenguaje, cómo llegar a ellos de esa manera, y también herramientas de control parental que también existen para que tú puedas controlar lo que hace tu hijo con su móvil o con su ordenador y de esa manera protegerlo. Es interesante lo que nos cuentas, Ainhoa. Enseguida vamos a seguir hablando, pero vamos a saludar, si te parece, volvemos aquí a Plató para saludar ahora a dos personas muy importantes también en el programa de hoy, a las que les agradezco su tiempo enormemente y agradecido siempre a que estén ahí. Lo estamos viendo en pantalla. Por un lado quiero saludar a Alberto Aguilar, padre de Patricia, que está hoy con nosotros, y a Vanessa Lozano, periodista, compañera y autora de Hágase tu voluntad. Buenas tardes a los dos, bienvenidos a Andalucía. Buenas tardes, Luis, un placer. Buenas tardes, Luis. Bueno, estábamos hablando con Ainhoa sobre el tema de las redes sociales, de la forma de prevenir. Alberto, sí que existen todas esas herramientas, ¿no? Pero en el caso de Patricia, que había perdido a, si no me equivoco, a su tío, ¿verdad? Que para ella era como un hermano mayor, era alguien muy especial. Pues refugiarse en su habitación, ¿no? Y en las redes sociales o en los foros que tiene a su alcance es lo más usual para muchísimos jóvenes, ¿no? ¿Quién os iba a decir, Alberto, para nada que esto estaba sucediendo? Ni un ápice, ¿no? de duda o de tener alguna sospecha, ¿no? Sobre lo que le podía pasar a Patricia en ese momento, ¿no, Alberto? Que va, en absoluto. Al contrario, pensábamos que teníamos una hija ejemplar que no le gustaba salir y, bueno, así evitaba los peligros que se pueden encontrar en la calle, que no le gustaba la gente que fumaba, la gente que se junta en la calle para... Gente, quiero decir, chavales. Y, bueno, tenerla en casa la verdad es que era, pues, para nosotros, yo creo que una ventaja, ¿no? Ante otros problemas que comentaban amigos nuestros, ¿no? De sus propios hijos. Interesante, Vanessa, porque hay que decir que Félix Esteban Manrique fue la persona, ¿verdad?, que convenció y captó a Patricia, bueno, en unos foros en los que podíamos ver muchísimas cosas, ¿no? Salmos de la Biblia, rezos del Corán, mensajes políticos. Es que hay foros de todo tipo en los que detrás de ellos, Vanessa, siempre lo comentamos, puede haber un perfil como el que se hacía llamar Príncipe Gurdjieff, ¿no? Sí, pero fíjate, Luis, que tú hablas efectivamente, ¿no?, de foros religiosos, de temática paranormal, que hablan del apocalipsis, el fin del mundo. O sea, foros muy específicos que, lo digo porque seguramente habrá muchos padres y madres que nos estén viendo desde casa y piensen, bueno, pero mi hijo no tiene esa predisposición, ¿no?, a ese tipo de temática. El gurú de Patricia no solo estaba en ese tipo de foros, también estaba en foros temáticos como Mochileros por el Mundo, Animalitos Perdidos y Perritos en Adopción, Ropita de bebés y mamás, música electrónica, arqueología, es decir, foros de temática aparentemente inocua. O sea, ¿quién va a pensar, ¿no?, que van a venir a estafarle o a captarle para una secta a través de un foro de temática, de este tipo de temáticas? Es que uno se previene, como bien estaba explicando Alberto, se previene de una posible violación, de un posible robo en una zona conflictiva en la calle. O sea, uno está preparado para estar ojo a visor en ese tipo de situaciones peligrosas. Para eso nos educan y nos enseñan desde pequeños. Y las campañas en televisión y de la policía por parte del Ministerio del Interior van siempre enfocadas a eso. Uno nunca espera
que al otro lado de la pantalla del ordenador, en la habitación contigua a la de tu padre o la de tu madre, en la habitación de tu hijo adolescente, estén de alguna manera captándole y para un fin perjudicial, ¿no? Alberto, hay que decir sin duda alguna que esto ocurre cuando ella es menor de edad, se inicia ese proceso de captación, pero tenía muy claro la otra parte, que quería que llegara a la mayoría de edad, en la que se os ponía mucho más difícil, ¿verdad?, si no era con el convencimiento de Patricia, poder hacerla regresar a su país, ¿no? ¿Cómo se vivieron todos esos momentos, Alberto, que imagino que de angustia cuanto menos, ¿no? Claro, la angustia fue brutal. Bueno, cualquier persona que haya padecido una desaparición sabe el estado en que te encuentras. Vamos, no se puede describir. Es de lo peor, ¿no? Que he sufrido, ¿no? El no saber dónde está, no saber qué va a pasar, no saber nada. El tipo fue poco a poco, pues eso, aleccionándola desde que era menor de edad y entró en casa, como ha dicho Vanessa, entró sin pedir permiso, se coló por la red y nosotros estábamos tan tranquilos al lado, en la habitación de al lado. Y fue poco a poco aleccionándola, poniéndola en contra nuestra y preparándola para que cuando tuviera 18 años, pues eso, que realizara pues lo que él había ido preparando durante ese año y medio. Alberto, ¿cuánto tiempo estuvisteis sin conocer realmente el paradero de Patricia? O sea, ¿cuándo fue cuando descubristeis que pasó, además ella de estar en un apartamento en Lima, a estar en plena selva viviendo en una chabola y bueno, y además embarazada también en ese momento, ¿no? Patricia desapareció 2 veces. Primero hubo una desaparición que fue la primera, la brutal, el shock, y esa duró menos porque al final, con la presión, tuvo que ir al consulado y presentarse en el consulado, pero luego más tarde hubo una segunda desaparición cuando ya llegó su momento de regularizar la situación ahí en Perú y no lo hizo, ya quedó de ilegal en el Perú y entonces ya desaparecieron. Esa fue la segunda desaparición y la más larga. Y ahí es donde a veces, bueno, también en la primera, ¿no? Pero en la segunda ya nos planteábamos, o por lo menos nos venía a la cabeza, pues las peores cosas, ¿no? Que te pueden venir, ¿no? Importante, Vanessa, dentro del libro hay una carta que me parece muy emotiva, al final, casi como cierre, ¿verdad? Y hay unas palabras de Patricia en la que dice: me gustaría que en la escuela nos enseñaran a gestionar nuestras emociones, a conocer nuestros pensamientos y comportamientos. Y habla de que este libro pueda servir, ¿verdad?, a otras chicas, en este caso, y chicos también, que puedan vivir por esta situación. Vanessa, esa era la mayor voluntad, hágase tu voluntad, la mayor voluntad de Patricia a la hora de contar su historia, ¿no? Fundamental, sí. Yo cuando Patricia y su familia, ¿no?, de forma muy generosa aceptaron pues volcar toda su experiencia en este libro, Patricia me decía dos cosas, ¿no? Uno, el día de mañana cuando mi hija crezca, se haga mayor, quiero que conozca de forma objetiva todo lo que ha ocurrido, quién es su padre, dónde está su padre, por qué y qué es lo que ha ocurrido, ¿no?, de una forma aséptica, objetiva. Y en segundo lugar, pues sí, ella echa mucho en falta, echaba y sigue echando mucho en falta que en el colegio, que desde edades muy tempranas, ya no solo por parte de tu padre o de tu madre, ¿no?, que como se ve, Patricia tiene una familia ejemplar, que sí que la previno, de alguna manera le explicó los peligros de las redes sociales, le habló de lo que se podía encontrar, lo que no, tenían además una relación de confianza formidable, ¿no?, que muchos padres y muchos, cuando hemos sido adolescentes, hubiéramos deseado tener con nuestras familias, con nuestros padres. Aún así ocurrió lo que ocurrió, pero más allá de lo que pueda, de tu entorno familiar, de ese agarre en la escuela, en el colegio, ella echa en falta, y yo estoy con ella en que hace falta que nos inculquen herramientas de inteligencia emocional, ¿no?, que nos enseñen también incluso a detectar no solo este tipo de engaños, este tipo de embaucadores que puede haber a través de la red o físicamente, ¿no?, que se pueden topar a lo largo de nuestra vida con nosotros, sino también a reconocer nuestras propias emociones. Es decir, a saber cuándo una persona resulta tóxica para nosotros, cuándo ciertas relaciones de dependencia emocional son desde muy temprana hora perjudiciales para nosotros, y que nos enseñen de alguna manera también a reaccionar ante eso.
que nos den herramientas suficientes para por lo menos detectarlo. Luego ya cómo actuar, es verdad que a veces en una situación concreta es mucho más complejo, ¿no? De hecho, fíjate Luis, el otro día estuvimos dando una charla, la primera charla en un colegio de Motril, ahí en Granada, Sí. en mi de Andalucía, una charla a chavales de la ESO que se han leído el libro, se han leído a base de tu voluntad, y que tenían muchas preguntas, ¿no? Sobre el caso de Patricia, sobre cómo los padres también tenían preguntas sobre cómo actuó la familia, los padres de Patricia, cómo han podido sortear todo eso, querían saber también, y fue muy instructiva porque muchas veces pensamos, los hacemos, yo creo que tendemos a pensar que son demasiado jóvenes para comprender ciertas situaciones, cuando en realidad las nuevas generaciones vienen ya muy bien preparadas para desde los 15, 14, 15 años comprender perfectamente lo que les queremos trasladar, ¿eh? Totalmente. Vanessa, estoy contigo porque además yo que doy charlas también por los institutos sobre igualdad y comunicación y distintos valores, hay que decir que pongo sobre la mesa muchas veces el libro de Vanessa y los alumnos y las alumnas me preguntan, lo adquieren luego, me consta, se interesan mucho por el caso porque lo sienten muy cerca. Enseguida quiero preguntarle también a Alberto algo, pero Ainhoa, fijaos, ¿no? Decía Patricia, escapé de donde muchos dicen que nunca se puede escapar para darte un futuro mejor. Son palabras de Patricia con respecto a su niña, ¿no? Y es que lo estaba diciendo también Vanessa, ¿no? La formación académica, escolar, también para prevenir, también, ¿por qué no decirlo?, en todos estos problemas de las redes sociales. Quizás haya que educar también en eso y actualizarse, porque estamos en una realidad que vivimos a diario y que, como nos están contando, puede causar tanto sufrimiento, ¿no? Sí, efectivamente, lo que ocurre es que estas herramientas que se han colado en nuestras vidas, digamos, pues bueno, nos han sobrepasado a unos por muy mayores, a otros más jóvenes les ha pillado de otra manera, pero todavía no maduros para poder gestionar bien toda esa información y todas esas relaciones. Y bueno, al final son problemas más de carácter, como decía Vanessa, lo que de tema de falta de herramientas de psicología, autoestima, claro. También la parte técnica es importante, porque luego ahí todo esto lleva unas complicaciones de cara penal, judicial, etcétera, pero es una labor de que abarca toda la sociedad educativamente, desde el inicio de los colegios, etcétera. Tiene que haber un desarrollo académico, pero también emocional, ¿no? Alberto, me gustaría que reflejases con nosotros el momento en el que aparece, ¿no? En el momento en el que por fin podéis de nuevo abrazar a tu hija y tu hija entiende que su lugar está aquí, que como le habían dicho y le habían convencido, ni su familia le iba a meter en ningún psiquiátrico, ni su familia le iba a quitar a su bebé, sino todo lo contrario. Tu nieta está creciendo en la mejor familia que puede crecer y evidentemente imagino que fue un momento muy importante para vosotros, ¿no? Bueno, para mí fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, ¿no? Porque, si te digo la verdad, Patricia estaba perdida y era muy complicado encontrarla y rescatarla, y encima el momento fue ya sabiendo que habíamos rescatado a dos, no solamente a Patricia, sino que venía con premio. Y un premio que, vamos, estamos encantados con ella. Que hay que sacar lo positivo, ¿verdad?, de todo esto, y Claro, es importante, ¿no? Cuando hablas de pérdida, claro, es que no hablamos solo de pérdida físicamente, como en muchos de los casos de los que hablamos, sino psíquicamente y emocionalmente, ¿no? Había que reconducir claro. muchas cosas, Alberto. Había que reconducir muchas cosas y la verdad que fue un poco tenso porque, claro, yo no sabía lo que me iba a encontrar. Estaba un poco informado, ¿no?, de que estaba predispuesta, pero claro, había sido otra persona y había jugado en un equipo contrario al mío. Entonces, es una situación un poco complicada, pero no pasó mucho tiempo quiero decir, segundos, a que nos abrazamos y yo pues ya rompí a llorar y empezamos a hablar de la nena y bueno, fue muy emocional, fue para no olvidar. ¿Qué te gustaría, Alberto, decirle a los padres y madres que nos están viendo en este momento, que les pueda servir de ayuda y que puedan temer que le ocurra algo a sus hijos como lo que le pudo ocurrir lo que le ocurrió, perdón, a Patricia? A ver,
Yo creo que un punto importante, lo que han hablado antes Vanessa y bueno, que habéis hablado sobre el tema de la educación, es importantísimo, que debería de- de darse educación en el colegio y de abrir los ojos a los chavales en todos estos temas, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Pero también estar muy atentos en casa, muy atentos a los cambios, ¿no? A esa normalidad que no es normal, que nosotros pues nos engañó, ¿no? Nos engañó esa normalidad que no era normal porque estábamos cómodos y eso no era así. Ella parecía ser un ejemplo a seguir y resulta que estaba escondiendo lo que él le decía que tenía que esconder. Así que hay que estar muy atentos en casa con la actitud de los chavales. Y luego no se puede ayudar de otra manera que haciendo o promoviendo una ley que les dé las herramientas a los jueces y a las policías para poder ayudar a las personas que les pase lo mismo que nos ha pasado a nosotros, porque si no, no hay manera. Nosotros nos hemos encontrado con que no han podido ayudar y no lo han hecho. O sea, nunca han podido, aunque hubieran podido hacer algo más, tampoco lo han hecho. Eso siempre lo digo, el tema de la horquilla siempre lo diré, pero tampoco pueden hacer porque no tienen una ley una herramienta con la que puedan ellos, la policía y la justicia, separar, ¿no?, a esa víctima de su verdugo o, o incluso meterlo a él en prisión por ese delito, ¿no?, en concreto de la persuasión coercitiva. Así es, la legislación y los medios necesarios que tan importantes son. Tengo una llamada, pero antes quiero preguntarle a Vanessa para despedirles a ellos dos y que puedan continuar ambos con su devenir. Pero Vanessa, hay una frase que dice, bueno, que destacas en el libro de Mark Twain, ¿no? Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada, algo que me parece que refleja perfectamente lo que estamos viendo. Yo lo tengo aquí, este es Hágase tu voluntad. La admiro como compañera y admiro a Vanessa, además la sigo mucho más allá de esto en su trabajo tanto en el periódico como en televisión. Pero Vanessa, ¿cuál es el propósito de Patricia al escribir el libro? Lo tenemos claro, al dar su testimonio lo tenemos claro. ¿Cuál es el propósito de Vanessa Lozano con Hágase tu voluntad, que seguro que se mantiene firme? Uf, esa pregunta, Luis, sabes que yo en este caso me impliqué no solo profesional, sino personalmente. Yo trabajaba en una revista cuando Patricia desapareció, en la que todavía se hacía otro tipo de periodismo más reposado y se permitían, ¿no?, los periodistas implicarse hasta una forma, bueno, de una forma sin límites. Y desde luego mi propósito de este libro es que se haga justicia. Con Patricia ya se ha hecho, en cierto modo, porque su gurú está en prisión, en una prisión de Perú, condenado a 20 años de cárcel por un delito de trata de seres humanos, pero que se haga justicia con esas otras muchas Patricias que siguen todavía esperando que se las rescate. A veces, efectivamente, como decía Mark Twain, el engañado es el último en darse cuenta de que ha sido engañado. A veces hay que rescatar a las personas, incluso aunque en apariencia, y cuidado con lo que digo, no quieran ser rescatadas. Hay que ver más allá. La ley no puede hacerse ciega, la justicia no puede hacerse ciega a situaciones como la de Patricia, ¿no? Una chica normal con una familia estupenda, con un grupo de amigos y unos estudios, o sea, una chica de aquí de Elche, de Alicante, que acaba convirtiéndose en esclava sexual y laboral de un tipo en la otra parte del mundo, en la selva de Perú, que acaba dando a luz sin asistencia médica sanitaria a la bebé que tiene con su captor, con su manipulador. Las situaciones, yo entiendo que los delitos de manipulación y los delitos de abuso de debilidad, como le llaman en otros países, que sí que están tipificados en sus códigos penales, yo entiendo que son muy difíciles de probar y de acreditar y que no se puede ir por la vida deteniendo a cualquiera. Pero lo que ha hecho Alberto y lo que ha hecho la familia de Patricia no debería de tener que hacerlo ninguna familia. No hay, y desde luego la situación de Patricia, o sea, que haya que esperar a que tu captor, a que tu manipulador cometa delitos tan graves, ¿no?, como el delito de esclavitud, de violación, de abuso sexual, que te lleva a la desnutrición crónica, no, que haya que esperar a que se cometan todo ese tipo de delitos para poder poner freno, parar los pies a un tipo, a un depredador como Manrique,
es que algo está muy mal en nuestro Código Penal y en nuestras instituciones. Y no sé si con un nuevo delito tipificado, como decía Alberto, o por otros medios, pero algo hay que hacer para parar mucho antes este tipo de problemática y no dar pie a que Patricia ni otras Patricias tengan que sufrir y pasar por lo que ya pasó. Así es, Vanessa. Bueno, pues yo quiero agradecer, bueno, a todos los que nos están viendo de Córdoba. Vanessa es cordobesa, de Pozo Blanco, así que hoy estás aquí en tu tierra y Alberto, todo el cariño de toda nuestra tierra también para la familia. Un abrazo enorme a Patricia, a la pequeña, a toda tu familia y de verdad, gracias siempre por contar vuestra experiencia para ayudar a los demás. Yo creo que es el mayor gesto de generosidad, porque también se remueven emociones y lo agradezco. Y a ti, Vanessa, compañera, por seguir siempre al pie del cañón en casos como este y en otros casos en los que siempre estás informando. Gracias a los dos y un abrazo grande. Buenas tardes. Muchísimas gracias, un lujo estar con vosotros. Buenas tardes, gracias Alberto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues enseguida le pregunto una cosita más a Ainhoa, pero tenemos una llamada de teléfono y el público siempre manda en nuestro programa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Me llamo Ana. Ana, ¿de dónde llama? Pues llamo de aquí, de un pueblecito de aquí de Málaga, de la Torre de Benagalbón. Muy bien, de la Torre de Benagalbón. Pues cuéntanos, Ana, ¿qué querías decirnos? Pues nada, yo era felicitaros por el programa que hacéis sobre los desaparecidos, porque me parece la verdad que está bastante bien, porque no hay muchos programas de este índole, y la verdad pues es lo que quería, felicitaros y decir que sigáis adelante, que es un proyecto estupendo y que la verdad que sirva para que esto no pase, y que si ayudáis a la familia en sí que tienen problemas con estos desaparecidos, pues estupendo, Luis. Que Ana, nada más que era eso. Imagino, Claro, no sé si eres, dime. eres madre, imagino también, ¿no? Soy madre, abuela, soy de todo. Imagino Así que escuchando al padre de Patricia se remueve sí, todo, ¿no? El miedo que mucho, pueda mucho. pasarle algo a tus nietas, ¿no? A tus Pues nietos. imagínate tú, porque aparte de la desaparición, que sean depravadas de esta manera, es horrible, Luis. Totalmente. Es horrible, sí. Pues Ana, Así muchísimas que- gracias por llamarnos, un beso enorme a Torre Benagalbón y a todo el rincón, que los adoro, y gracias por llamarnos. Un beso muy grande para todos y que tengan mucha suerte en el programa, ¿vale? Y Muchas venga, gracias. Siempre adelante. Gracias, Venga, un Ana. abrazo. Adiós, Gracias por adiós, estar ahí, gracias. adiós, adiós. Bueno, qué importante es que ustedes nos llamen al 951 150010 o el mismo número acabado en 11. Ainhoa, por reconducir, cuántas emociones, ¿no? Cuántas cosas han compartido. Yo decía que es una generosidad porque se tiene que remover dentro de esa familia todo, ¿no? Hay familias que quieren demostrar, Ainhoa, las pruebas que tienen, que quieren sumarlas a la justicia para, bueno, y a la investigación de los casos también de sus más pequeños, ¿no? Para ello es importante el peritaje que realizas, el caso de Ainhoa del UNAMIC, pero en general, pues contar con un profesional, ¿no? Como es tu caso para este tipo de pruebas, ¿no? Sí, por supuesto, en el caso de los delitos hay que tener muy claro que hay que acudir siempre a fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, denunciar a la policía, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tienen sus brigadas específicas de delitos tecnológicos. Entonces es ahí donde hay que acudir. Sí que es verdad que el consejo que, por ejemplo, yo les doy es que siempre preserven las pruebas, intenten no borrar. Es que muchas veces ocurre... Nos pasa a que, todos, muchas veces. Que tienes algo... y gente que tiene la costumbre de borrar continuamente todo. Yo tengo un amigo no mío lo que conserva. borra los WhatsApp continuamente, o sea, no se queda con las conversaciones. Exacto, entonces... Y yo le digo, aunque sea para tema laboral, para temas de trabajo, no dejes eso porque Luego es se importante. tiene ese problema. Los peritos que actuamos de parte o los peritos judiciales, pero que no somos fuerzas y cuerpos de seguridad, también podemos ayudar, pero de otra manera. Por ejemplo, ocurre en todos estos delitos tecnológicos entre menores, especialmente el tema de las suplantaciones de identidad. Y es que, por ejemplo, imagina también el caso de unos padres a los que un día aparece la policía en su casa, se llevan detenido a su hijo porque le acusan, porque ha aparecido una IP o un perfil con su nombre y ha cometido una serie de delitos desde ese perfil. Y tenemos que saber que esto es fácil crear un perfil falso, por ejemplo, suplantar la identidad de otra persona, la IP pública es una prueba circunstancial, en fin, hay también herramientas y en ese caso también los peritos podemos ayudarles para poder defender a esas personas que son acusadas y son inocentes. Claro, es que es algo que a lo mejor se nos escapa del control totalmente y que no podíamos imaginar, pero sucede.
Sí, sí, sí. Cuando lo cuentas es porque sucede. Claro, yo tengo casos de ese tipo bastante, y sobre todo eso entre adolescentes, sobre todo, que andan siempre, bueno, utilizan mucho las redes en sus relaciones diarias, los novios, etcétera, y bueno, pues luego ocurren también cosas de venganza y de historias que les suplantan la identidad, o bueno, muchas veces también los ciberdelincuentes no utilizan sus propias direcciones IP o camuflan esas direcciones a través de personas inocentes, para que cuando la policía hace ese rastreo no aparezca su dirección real, lógicamente, claro, y cargarle el muerto a otro, ¿no? Totalmente. Entonces, eso también es importante y también se puede actuar en ese sentido. Ese vídeo que yo comentaba y que estamos viendo en imágenes, que refleja también de una chica, ¿no?, que está delante de un espejo, que el espejo simula el móvil, ¿no? Y dice, piensa antes de compartir, donde todo lo que hace lo está viendo muchísima gente y no sabe quién está detrás de esa pantalla. Me parece que es gráfico lo que hace UNICEF aquí para mostrarlo, ¿no? Pero sí que, Ainhoa, antes de terminar, ¿hay alguna red social en la que puedan ser más vulnerables nuestros menores? No sé si algunas redes son más peligrosas que otras, o todas tienen más o menos el mismo algoritmo, la misma forma de organizarse. Es una pregunta difícil porque, claro, por un lado puede decir más nivel de exposición las redes donde más gente hay. Ahora mismo está Instagram es bueno, la que quizás está teniendo más impacto entre los jóvenes, y más gente, ¿no? Más gente y más posibilidades. Lo que decía Vanessa, los grupos de Facebook, hemos hablado de temas religiosos, pero grupos como de equipos de fútbol, estas sectas están en todos los lados, estos gurús, ¿no? Están en equipos de fútbol, en páginas de fans de artistas, es decir, saben muy bien dónde está el público, ¿no? Claro, y luego iría yo más allá de las redes generalistas que, bueno, pues están ahí, tienen muchísima gente. También veo yo especial peligro en varias herramientas, varias redes sociales que se basan en que garantizan el anonimato. Por ejemplo, o los típicos chats que se destruyen, redes en las que tú escribes pero desde un perfil anónimo y no hay ningún tipo de registro. Estilo Snapchat o exactamente, algo así, ¿no? Y entonces ahí la gente publica cosas y la gente contesta sin tener que dar ningún dato ni nada, ¿no? Y a la gente a veces se le hace mucho daño también desde ahí y dificulta enormemente después la investigación y por tanto pues son peligrosas, claro. Totalmente. Pues Ainhoa, que haya sido un placer compartir contigo también este ratito en PTV. Gracias por estar en Ausentes y por aportar también esa profesionalidad que hoy seguro que hemos ayudado a mucha gente que nos está viendo. Ainhoa, gracias. Muchísimas gracias, Luis, un placer. Nos vemos siempre, aquí esta es tu casa, lo sabes. Gracias. Bueno, pues despido a Ainhoa porque tenemos una conexión con un caso que queremos hablar. Estamos en Andalucía y vamos a viajar hasta Adra, Almería. Allí el 21 de febrero de 2020 desaparece Juan Andrés Barranco. Hoy es su primo Juan Jesús Fernández quien nos atiende amablemente y le agradezco también que esté hoy en el programa. Juan Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Bueno, encantado de saludarte. Como digo siempre, me gustaría saludaros en otro tipo de programa que no fuese este, porque vuestra situación sería otra. Sí. Pero bueno, ocurre, como decía, la desaparición de Juan. Nadie sabe de su paradero. Él salió a las 7 de la mañana para ir a trabajar y nunca regresó, ¿no? Así fue, ¿no? Correcto. Salió para trabajar como cualquier día normal y es verdad que ni llegó a su puesto de trabajo y la última vez que se vio pues fue en sentido contrario hacia su puesto de trabajo, por lo cual es algo que sorprende. No entendemos por qué hacía en esa zona concreta, cuáles fueron los motivos que le indujeron a ir hacia ese lado, si llegó al punto de encuentro del trabajo y después cambió de rumbo, porque es verdad que en un primer momento hay algunos testigos cerca de la casa de mi primo que lo ven bajar hacia su punto de recogida del trabajo, pero después ya cambia drásticamente varios kilómetros en sentido contrario. No sabemos qué ocurrió. Esos kilómetros en sentido contrario, ¿no? Que ponen un poco en duda lo que pudo ocurrir, ¿no? Claro, porque tú dices, bueno, si está rumbo hacia su lugar de encuentro y sigue caminando por lo que sea, porque se desoriente, sigue caminando, pues bueno, igual en ese mismo sentido, pues dice, bueno, es que se ha despistado o ha tenido algún ataque, yo qué sé, depresivo o cualquier cosa y se ha puesto a andar sin rumbo.
igualmente podría pasar, pero también es verdad que sorprende que es sentido totalmente contrario hacia su lugar de recogida del trabajo. Y bueno, es verdad que hay un intervalo de horas en las que entre las 12, entre las 11 y 6 de la tarde aproximadamente, que se puede confirmar que estuvo en un punto concreto durante esas 6-7 horas. Es decir, en 500, 600 metros arriba o abajo, pero más o menos sobre la misma zona, que también coincide que es la zona donde la compañía telefónica de telefonía móvil confirma que se perdió la señal. Es importante porque ahí se pierde la señal. Es verdad que hay esos dos testigos, ¿verdad? Como bien decías, también en la barriada de La Parra, luego haberlo visto también yendo hacia Turón, ¿no? Pero después Sí. de eso no ha habido ninguna pista más, ¿no? Juan Jesús, nada más que añadir. Nada, nosotros estamos, prácticamente tenemos ese indicio, estamos centrados en esa zona, muchos kilómetros en circunferencia, porque es verdad que no hay nada que indique que pueda estar en otro sitio, porque dice, bueno, si alguien lo ha visto bajando desde el punto en el que se ha visto, lo ha visto más cerca de la carretera o lo ha visto en algún otro punto, pues dice, bueno, te puede llegar a despistar un poco, pero es verdad que al menos 3 personas, 3 testigos que lo vieron en distintas horas, desde desde las 11 de la mañana la primera vez, 12 de la mañana un poco más hacia La Parra y a las 6 de la tarde un poquito más hacia arriba. O sea que hablamos a lo mejor de 2 kilómetros desde el primer punto hasta 2-3 kilómetros del primer punto hasta el último punto que se confirma que se vio, que son las 6 de la tarde. Es verdad que hay un cuarto testigo que cree que puede haberlo visto muchos kilómetros más hacia arriba, donde se vio por última vez, camino hacia Turón ya, en las claras del día. Es decir, la última vez que se confirma que se vio fue a las 6 de la tarde, pues la madrugada siguiente, sobre las 6-7 de la mañana, amaneciendo, cree que coincide con su descripción y por la ropa oscura que también llevaba, pero es verdad que no puede confirmar que fuera él completamente porque no le vio la cara. Nos coincide por el transcurso de horas y por la ruta en la que él llevaba, pero ya digo, no se ha podido confirmar. Igualmente en esa zona también se ha rastreado, una de las más batidas son las de donde desapareció, donde la señal de móvil se perdió por última vez, pero también por parte de la Guardia Civil también ha rastreado la zona donde este cuarto testigo cree haberlo visto sin confirmarlo. Se hizo un dispositivo muy exhaustivo con 80 personas, la batida, se hizo con un dispositivo también de perros de servicio cinológico, ¿verdad? También el dron que sobrevolaba, ¿verdad?, la zona, es decir, se han empleado muchos esfuerzos. Hay unas declaraciones que hacías, Juan Jesús, para un medio, en el que hablabas de que la Navidad no la habíais podido celebrar y que decías que solo apuntabas a un accidente, a un suicidio, porque él no podría vivir sabiendo que ha desaparecido y que su familia le está buscando y no le ha avisado, ¿no? No es el carácter de otras personas que puedes pensar que de vez en cuando se van, no dan explicaciones a nadie y punto, ¿no? No era el carácter para nada, o no es, mejor dicho, el carácter de Juan, ¿no? Correcto, Luis. Mi primo tenía un carácter muy introvertido, muy tímido, también estaba muy apegado a la familia, especialmente de la madre de mi tía, en el que también se había refugiado en los últimos años, especialmente después de su separación, divorcio, en lo que, bueno, creo que ahí empezaron sus problemas mentales, sus depresiones, empezaron a raíz de eso, porque lógicamente a cualquier persona le afecta, ¿no? O le puede afectar, entiendo. Pero en su forma de ser tan introvertida y tan tímido, le afectó quizá bastante más. No sabemos si realmente eso fue el inicio de sus problemas mentales que estaban en fase de estudio cuando desapareció y que no se pudo determinar en qué grado podía ser, si fuera algo neurológico o fuera algo psíquico o psicológico, es lo que no se llegó a determinar. Luis, me gustaría matizar, ya que has comentado el tema de la búsqueda. Es verdad que se han hecho 3 batidas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado importantes, pero 2 de ellas, de las más importantes, una de 80 efectivos, que fue bastante importante, y la anterior, que fueron unos 40 dispositivos. La primera, que fue a la semana, se hicieron con unos pocos dispositivos. No le quito importancia,
pero con unos pocos operativos y también con unos perros que vinieron del 112. Pero quiero matizar que a pesar de que ha sido una cantidad o sea, ha sido un dispositivo muy importante, nosotros nos lamentamos de la tardanza, de la falta de respuesta por parte de la Administración, por la negativa por parte de la subdelegación de gobierno a cualquier batida. Después de la primera, es decir, las 2 segundas batidas que se hicieron se han hecho a base de tocar muchas puertas y de a base de hacer muchas llamadas y pelear mucho. Nosotros no tenemos ninguna queja de las personas que han estado allí de pie, tanto Guardia Civil como Protección Civil y Policía Local y todos los efectivos que han estado. No tenemos ningún problema, entendemos que han hecho el trabajo que deberían realizar y el trabajo que le han mandado. Pero sí nuestra queja va con la Administración por la tardanza y por la negativa a hacer las batidas en las que se ha demorado un montón, a pesar del estado de alarma. Entendemos que ha sido una falta de respuesta muy lenta y poco acertada dentro de las circunstancias que había, ¿vale? Totalmente. Quería matizar claro. eso, ¿vale? No, queda muy claro, matizado queda. Juan Jesús, desde aquí te quiero agradecer este ratito en Ausentes. Hemos visto la imagen y hacer un llamamiento, como siempre, a la ciudadanía. Es muy importante tener esa imagen de Juan Andrés Barranco, reconocer también y recordar, por último, Juan Jesús, la ropa que llevaba ese día, ¿verdad? Si llevaba algún elemento u otro que pueda llevarnos también hacia él, porque todo esto es muy importante. Llevaba ropa oscura, básicamente. Una chaqueta de cuero negra, pantalón negro y unos deportivos negros también. Es decir, llevaba prácticamente oscuro. Creo que ese tipo de vestuario, pues también, si este último testigo lo ha llegado a ver, pues tampoco podría determinar mucho porque era completamente oscuro. Es decir, sí que es verdad que confirma que la ropa era oscura, pero no podría, porque si dice, bueno, llevaba un chaleco fluorescente. Claro, puede ser un vestuario más común. Mucho más fácil localizarlo. Claro, el hombre podría decir, bueno, pues yo he visto una persona andando y llevaba un chaleco fluorescente. Claro. Entonces, yo qué sé, una pulsera, un brazalete, algo que llamara la atención, pero es que todo completamente negro, entiendo que también es mucho más difícil a la hora de poder determinar si era o no mi primo. Totalmente. Pues Juan Jesús, de verdad, un abrazo fuerte desde aquí, desde PTV, gracias por estar con nosotros y esperamos servir siempre de ayuda y aliento. Un abrazo fuerte, gracias. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Mucha fuerza para toda la familia de Juan Andrés. Y se incorpora a nuestro programa, como siempre, al final de cada edición de Ausentes, mi compañero Jaime. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, Jaime, gracias por estar con nosotros. Como siempre, vamos a hablar de algunas alertas que están ahí, pero es verdad que me gustaría, en primer lugar, irnos a la actualidad, a lo que más tenemos cerca nuestra. Recordamos que ayer fue el Día Internacional de los Niños Desaparecidos. Seguimos buscando a 2 niñas y a su padre también, porque una cosa puede llevarnos a la otra. En Tenerife, ¿alguna novedad? Porque tengo una noticia que decía que la actual pareja de Tomás Antonio había negado una versión que se estaba dando, que era que la pareja le había aportado un sobre con dinero. Sí. Previamente a la desaparición. Se ha negado por parte de la pareja actual. Fueron las informaciones que se conocieron ayer, que Tomás Jimeno, el día antes de la desaparición, había hecho una repartición de bienes y de capital a amigos y a familiares, una cantidad que, según las autoridades, ascendía, Luis, a entre 3.000 y 4.000 euros, como te apunta su pareja, lo niega rotundamente. Es un caso en el que, al estar decretado el secreto de sumario, son informaciones que se van conociendo con cuentagotas, pero tenemos que añadir la aportación de un submarino que podrá sumergirse hasta una profundidad de 1.500 metros, con el objetivo siempre de localizar, Luis, algún objeto próximo a donde se fue visto por última vez Tomás Jimeno, en ese puerto marina de Tenerife, donde él tenía la embarcación que, como decíamos, fue el lugar en el que fue visto, ¿no? por última vez. Se prevé, está en Cádiz ese submarino, y se prevé que a final de semana pueda hacer esos trabajos en el fondo marino, donde podrían encontrarse, por desgracia, estas chicas, ¿no? Estas niñas. Esperemos que sí. Además, como tú también apuntabas, ayer fue el internacional, ¿no? Es una cosa que decimos, esperemos que sí. Claro, esperemos que el desenlace llegue, esperemos que no estén en el fondo, porque esperemos que estén con vida, ¿no? Que es lo que queremos. Por supuesto. Pero claro, lo que queremos es encontrar un desenlace, ¿no? Y así también lo confía la madre, Beatriz, que ayer, Luis, si me permites, escribía una emotiva carta en redes sociales en relación por el Día Internacional de los Niños Desaparecidos sin causa aparente. La madre, Beatriz, aún se muestra positiva y cree que podrá localizar, esperemos que sí, a sus hijos con vida, así lo desea ella. Y también quiso dar las gracias a las autoridades y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se dejan la piel en encontrar a sus 2 hijas, a Ana y a Olivia, y también, como decías, a Tomás, lógicamente.
Así es importante. Recordad ese submarino que va a hacer un trabajo importante, está ahora mismo en Cádiz. Se prevé que al final de semana pueda estar en Tenerife y pueda sumar alguna pista, por lo menos a este caso. Lo que sí se ha confirmado dentro de esos bienes que había repartido en la familia es que los padres sí habían confirmado que el coche de Tomás Antonio, él le había dicho que ya iba a ser para ellos para siempre, y esto es una versión que han declarado y que se puede confirmar porque se ha filtrado a los medios de comunicación, compañeros también de la televisión autonómica, pero bueno, no voy yo a dar ningún dato más que entorpezca, por supuesto, a la investigación. Tenemos casos, pero sí que hay un nuevo caso, ¿verdad? Debido a una persona que ha desaparecido en la playa, ¿no? Muy pendientes de este caso. Ayer martes se confirmó la desaparición de un bañista de 24 años de edad en la playa de San Miguel, en el Cabo de Gata, aproximadamente a mediodía. Él fue con un amigo a la playa y el amigo alertó a las autoridades de que después de una media hora no salía del agua, habiendo dejado sus pertenencias en la arena. Eso fue ayer, a mediodía. Esta mañana, Luis, se ha reanudado la investigación y la búsqueda por tierra, mar y aire. Ya hay un helicóptero, concretamente no quiero equivocarme, entre la Fabriquilla, la playa de la Fabriquilla y la zona de Retamar. Está sobrevolando. Sobrevolando en el Cabo de Gata, muy pendientes de esta investigación. Por supuesto, que decíamos, se ha reanudado esta mañana, bueno, pues con el objetivo de localizarlo, ¿no? Así que lo tenemos en la información de última hora, un bañista de 24 años que ayer, bueno, pues se introdujo en el mar y no salía, así lo alertó su amigo. Además, hay un amigo que vio cómo entraba, que dejaba sus pertenencias afuera, es decir, es una desaparición en el mar, está claro que está en el mar, no sabemos dónde, por desgracia, pero no es como otros casos en los que no tenemos pista de lo que pudo ocurrir. Eso es por lo menos lo que se sabe hasta el momento. En estos casos todo el mundo es inocente y todo el mundo es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario, también hay que decirlo. Yo me gusta verlo así, cada uno que lo vea como quiera. Bueno. Sí que recordar que Miguel Hurtado, chico de Málaga, del que hemos estado hablando, del que estábamos buscando, su madre Rosa compartía la alegría con nosotros de haberlo encontrado con vida. Había decidido voluntariamente irse con su padre, sus padres estaban separados y finalmente al llegar a casa de su padre, pues imagino que le habrá indicado: avisa a tu madre como nos tienes preocupados, y este ha sido el desenlace. Así que finalmente Miguel Hurtado, este chico malagueño, ha sido encontrado con vida, así que una buena noticia también desde Ausentes. Y por último repasamos esos carteles, como decimos siempre, esas alertas. Empezamos por Víctor José Corraliza, hablamos de casos andaluces y de casos que no son andaluces, pero que se les busca también en nuestra tierra. Sí, Luis, es el caso de Víctor José Corraliza, que hace poco más de una semana, el pasado lunes 17 de mayo, se alertaba de su desaparición en Palma de Mallorca. Vamos a ofrecer, Luis, datos de él por si cualquier persona que nos estuviera viendo pudiera localizarlo. Víctor tiene 39 años, mide 1,75, pesa 90 kilos, tiene el pelo corto y castaño, los ojos marrones y es de complexión corpulenta. Muy importante la información que aportó su familia el mismo día de su desaparición, Luis, es que Víctor requiere de medicación, por eso la alerta es urgente, es máxima, y ya se cumple una semana y media desde su desaparición. Recordamos el caso ahora de Julián Esteban Beltrán. Sí, Julián Esteban Beltrán, que desapareció, Luis, fue visto por última vez el 6 de enero, el Día de Reyes de 2021, en una fiesta cuyos asistentes, su familia, así lo confirmó en la denuncia, no conocía. Julián Esteban Beltrán, que desaparecía en la localidad de Montserrat, en Barcelona, repito, el 6 de enero de 2021, con 22 años. Así que vamos a aportar datos que siempre son importantes. Mide 1,60, es de nacionalidad colombiana y tiene el pelo negro, al igual que los ojos. Su complexión es delgada, Luis. Pues bueno, hablamos también del caso de Julián porque es muy reciente en el tiempo y no nos queremos olvidar del vecino cordobés al que estamos buscando desde hace 6 meses. 6 meses, hoy precisamente, 26 de abril, 26 de mayo se cumple 6 meses, Pedro López Muñoz, que desaparecía el pasado 26 de noviembre de 2020, que fue visto por última vez yéndose dirección Sevilla, en Villafranca de Córdoba. Llevaba una bandolera azul marino, vamos a aportar información sobre su ropa, un jersey de lana gris y zapatillas deportivas de marca Fila. Tiene el pelo castaño, los ojos marrones y la barba rojiza. Al igual que decíamos de Víctor José Corraliza, Pedro López Muñoz también requiere de medicación porque, como anunció su familia, padece esquizofrenia, tiene 31 años. Importante encontrar cuanto antes a Pedro. Y por último hablamos del caso de Alejandro. Alejandro Martín, que bueno, fue visto el verano pasado, el 14 de julio de 2020, en la playa de los Alemanes, en la localidad de Zahara de los Atunes, en la provincia de Cádiz, a la edad de 41 años, en la actualidad tiene 42. El lugar donde fue visto por última vez fue próximo al faro que encontramos en Zahara de los Atunes, y fue allí, Luis, donde localizaron su teléfono móvil y su cartera. Por eso la investigación los primeros días se centró en
en aquel lugar. Vamos a ofrecer datos, mide 1,82 y pesa 72 kilos. Recordamos, 14 de julio de 2020, Alejandro Martín. Bueno, pues hay algunos de los casos cercanos y próximos también a nuestras delegaciones en Andalucía y otros que le damos también pues su relevancia porque todos los casos son importantes para nosotros. La última hora nos la traía Jaime en el caso de Tenerife, pendientes de ese submarino que va a buscar en el fondo del mar por si hay alguna pista sobre el paradero de estas niñas y de su padre. Eso en el caso de Tenerife. También recordad este caso que hemos hablado en Cabo de Gata, donde se está buscando por tierra, mar y aire a un joven, un chico, un bañista, que se dispuso a entrar en el agua, dejó las cosas fuera y desde entonces, según la declaración de su amigo, no se le ha vuelto a ver. Y el caso de Miguel Hurtado, recordamos, finalmente encontrado con vida en Málaga. Así que, bueno, pues es un resumen un poco de todo lo que ocurre. Jaime, gracias una semana más. Gracias, Luis. A ustedes gracias por haber estado del otro lado, como siempre, en Ausentes. Les esperamos la semana que viene con más casos, con más información y al servicio siempre de las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente. Hoy, especialmente dedicado a los niños por ese Día Internacional de los Niños Desaparecidos que conmemorábamos ayer. Gracias, buenas tardes y cuídense.